El artículo 4 de la Declaración de Fe dice lo siguiente: creemos que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos, sin excepción alguna, hemos pecado contra Dios. Aun aquellos que hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, constantemente fallamos de diversas maneras. Quizá nuestra forma de pecar no es tan vistosa o escandalosa a la vista de las demás personas, pero sin duda alguna fallamos. Muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones y de muchas otras formas. El pecado por naturaleza se opone a Dios y a la buena voluntad que Él tiene para con nosotros. Estoy seguro de que recuerdas la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos eran los únicos, por lo tanto, representaban a toda la humanidad. Sin duda alguna, estás familiarizado con una disciplina deportiva, por ejemplo, el fútbol. Cuando hay un campeonato mundial o internacional, hay un equipo que representa a su nación. Cuando este equipo pierde o gana, no solo pierde el equipo o gana el equipo, sino también la nación a la cual representan. Adán y Eva fueron nuestros representantes en el jardín del Edén. Cuando pecaron, con ellos pecaron todos aquellos a quienes ellos representaban. El pecado trae muchas consecuencias y estoy seguro que tú y yo hemos experimentado alguna de ellas. Muchas personas a causa del pecado han perdido la alegría y el gozo de servir a Dios. Han perdido la paz y quizá hasta se encuentran pasando grandes dificultades. Muchos hoy en día a causa del pecado viven una vida de amargura, de dolor, de desesperación. Incluso están pensando en quitarse la vida. Ciertamente el pecado parece y se presenta como atractivo y muchas veces provocativo. Proverbios 14:12 lo expresa así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Si vemos Génesis capítulo 3 y versículo 6, notarás que a Eva le pareció bueno lo que le ofrecía la serpiente. Sin embargo, al final produjo consecuencias catastróficas, porque el pecado forma una barrera que nos separa de Dios y nos impide tener una comunión directa con Él. El pecado puede ser atractivo, deseable, pero puede llevarnos hasta la muerte. Sabes, cuando yo era niño salía a pescar con mis amigos de la colonia y usábamos un cordel o un hilo, un gancho y una carnada, que generalmente era una lombriz. La introducíamos en el gancho y aún estando viva, ésta se movía. La tirábamos al agua y los peces, al ver la lombriz meneándose, venían a comerla, sin saber que dentro de esa lombriz había un gancho que los sacaría del agua y los llevaría a la sartén. Así funciona esto. El pecado muchas veces es atractivo a nuestra vista, pero más sin embargo no nos damos cuenta de las consecuencias graves que puede producir en nuestra vida. Adán y Eva gozaban de la compañía de Dios, de las bendiciones de Dios, de la gloria de aquel Edén. Sin embargo, a causa del pecado fueron destituidos, fueron quitados de aquella gloria. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para volver a tener esa comunión con Dios, esa gloria que se nos ha sido quitada? La respuesta es arrepentirnos. Y arrepentirse no es solamente una expresión de nuestros sentimientos al llorar o gritar o de sentirnos mal respecto a una acción cometida, sino más bien implica un cambio de parecer, un cambio de mentalidad, un regreso a Dios, un repudio del pecado para volvernos a Dios. Jeremías 18:31 nos dice que el arrepentimiento no es solo dejar de hacer cosas, sino demanda una renovación de nuestro espíritu y de nuestro corazón, diciendo de la siguiente manera: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esta renovación no es de obra humana, sino de Dios, tal como lo dice Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El mensaje principal de Juan el Bautista en la Biblia es arrepiéntanse. El mensaje de Jesús al pueblo fue arrepiéntanse. Y el mensaje de los apóstoles fue un llamado al pueblo a arrepentirse. Y de la misma forma, todo ser humano hoy en día necesita arrepentirse para el perdón de sus pecados. Dios te bendiga.